Hola amigos, ¿cómo están? Comenzamos con este nuevo proyecto que tenemos, el Hablemos de Ciencia, que ya habían escuchado quizás por ahí, quizás en el TikTok de Ana, quizás en videos anteriores. Se los queremos presentar antes de comenzar para que sepan de qué va a ir este nuevo programita. Pues va a ser algo informal, Relajado. algo relajado, queremos más que sea como un cotorreo, como una plática, más que como una clase o algo más serio. Queremos que duren un poquito más, tratamos de que sea una conversación larga, quizás media hora, 45 minutos. No nos vamos a extender mucho, más allá de la hora y media quizás, esperamos. Si se pone buena la plática, pues sí, continuaremos. Lo vamos a estar subiendo, vamos a tratar de subirlo cada semana, pero realmente no nos vamos a presionar tanto porque como es largo el formato y hay que pues hacer investigaciones y queremos que en un futuro haya invitados, pues vamos a tratar de hacerlo más bien cada que podamos para que esté tranquilo y pues quede bien llevarles contenido de calidad. No hay al aventón. Como es informal, quizás pueden ver aquí nuestra copita de vino y la botellita, pues decidimos tomarnos algo aquí. Ustedes los invitamos a que hagan lo mismo, no tiene por qué ser alcohólico. Se preparen lo que quieran. Pueden prepararse un cafecito, un té, algo ahí, algunas bebidas sin alcohol, lo que gusten, o una copita de vino también puede ser. Vamos a tratar de tener invitados. El chiste de este programa es que vamos a elegir un tema, un poco más tratando de que sea algo tirándole como a filosofar, quizás los transgénicos, ahora la 5G, qué va a pasar después del COVID, temas de ese tipo que queremos platicar un poquito más. Y vamos a traer invitados que sepan algo del tema que se va a tocar para que puedan dar su opinión y pues esto se ponga buena. Creo que uno de los objetivos también de hacer este programa es como que nos conozcan más fuera del formato del video tradicional, ¿no? Que obviamente lleva un guión, pues este es como más plática, más como somos nosotros. Sí, pues también vamos a estar emitiendo opiniones personales, que eso casi nunca decimos en los videos formales. Aquí pues sí nos vamos a dejar ir un poco. Pero pues creemos que eso es lo padre de que van a poder escuchar pues ya nuestras opiniones, no solo lo que escribimos o lo que tratamos de comunicar, sino eso ya un poquito más desde lo personal. Pues también antes de comenzar queremos, pues por lo mismo, para que nos conozcan, hablar un poquito de nosotros. No sé si quieras tú decir o comenzar diciendo pues quiénes somos, quién eres tú, Ana. ¿Quién soy yo? Sí, bueno, creo que nunca nos presentamos como tal en los videos. Creo que no tenemos ningún video presentándonos. Bueno, de hecho, Jaime me va a regañar porque voy a hablar mucho. Pero aquí les va una historia. Nuestro primer video, ¿lo recuerdas? Fue un video donde nos presentábamos. Decíamos como, ¿quiénes somos y por qué hacemos esto? ¿Qué es Todos Sabios? Nunca se subió. Ese video jamás se subió. Está editado, pero lo tenemos guardado. Nunca lo subimos. Fue el primero que grabamos. Porque creímos que no lo hicimos bien, que nos quedó mal y así. Así que nunca tuvimos una presentación como tal. Les cuento, bueno, mi nombre es Ana. Creo que eso todos lo sabemos. Tengo 24 años y soy estudiante de Ingeniería Química. Por eso es que nos fuimos por este lado, ¿no? De hablar de la ciencia. Ya ven en el canal, siempre son temas de ciencia, pero como enfocados a la química. Es porque, pues, somos estudiantes de Ingeniería Química. Sí, pues yo soy Jaime García, así se llama el programita que tengo aquí en este mismo canal, Divulgación con Jaime García. Pues nos conocimos en la universidad, yo también estudio Ingeniería Química. El proyecto nace cuando estábamos en la universidad, todavía estamos en la recta final. Entonces, pues prácticamente todo lo que llevamos de este proyecto ha sido mientras estamos estudiando Ingeniería Química. Por eso tiene como sus altos y bajos, así como de repente no, porque estamos como más cargados a la universidad y luego de repente sí, muy... De ahí me gustaría brincar también a por qué iniciamos esto. ¿Por qué iniciamos esto de Todos Sabios? Ay, creo que todo inició en un momento de la carrera, como... No me gusta llamarlo como de crisis, pero quizás como un poquito de ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? Siento que el típico... Oigan, hay una mosca aquí. El típico momento así de, ay, sí me metí a estudiar lo que me gusta o no. No sé, como ese momento de crisis que quizás tienen todos los estudiantes. Que por lo menos yo tuve. Yo sentía que iba a entrar a la universidad, iba a ser un ambiente como muy de ciencia, como, ok, todos vamos a hablar de esto. O sea, sí nos vamos a divertir, pero también vamos a conversar. Pero yo sentía que eso no pasaba en la carrera, que mis compañeros, y quizás yo también, nos empezamos a envolver en el ambiente de la universidad y a quedarnos únicamente con lo que nos decían los profesores. Y ya, uno no investigaba más. Realmente yo no sabía como qué estaba pasando en el mundo de la ciencia alrededor de nosotros. Sí, comenzó como un deseo de querer saber un poquito más. Por ejemplo, yo con la filosofía que lo comencé, es porque me gusta saber un poquito más de otras ciencias, por ejemplo.
Recuerdo que en una parte de la universidad empecé a consumir un poquito de divulgación de física y me empezó a llevar muchísimo la atención, se me hacía muy interesante y se me hacía muy curioso cómo esas cosas, a pesar de que estés en el área de la ciencia, no las conoces, solo conoces tu parte, tu espacio, y fuera de ahí realmente no conoces nada, no te enteras de los descubrimientos, de los avances, hacia dónde va esa ciencia. Entonces eso se me hizo como que estaba mal, como que necesitamos saber de todo, porque yo creía y creo que si sabes de diferentes ciencias te puede ayudar como para solucionar los problemas. Por ejemplo, alguna vez en algún proyecto universitario, el haber sabido un poquito de física y de la parte como nanoscópica, o sea, la física cuántica, pues me ayudó para desarrollar un proyecto de nanotecnología, o por lo menos para entenderlo un poquito más, abarcar un poco más, que no sea solo la química, sino también un poquito la física. Esa necesidad como que pues me hizo buscar un poco más en otras ciencias, leer un poquito más de física, interesarme como de otros divulgadores, de otras áreas que no se tocaban en la universidad. Y antes de volver a esta parte de cómo surgió Todos Sabios, ¿qué opinas de la típica frase de que mucho abarca, poco aprieta? Pues creo que a veces sí se cumple, o sea, a veces el querer saber poquito de todo no te ayuda, pero siento que el hecho de que estés picando, como decimos los mexicanos, por todos lados, te hace ser más creativo, como que fomenta un poco la creatividad y que no te quedes como solo en lo que viste en tu clase o lo que leíste en un librito de tu área, sino que puedes dejar volar tu imaginación y encontrar respuestas en dificultades que se presentaron en ciencias diferentes a la que tú manejas. Sí, yo también creo que es eso, como que ni siquiera sabes que tienes ese conocimiento, quizás, o sea, no lo traes aquí, pero si te surge el problema, encuentras la manera de resolverlo con cosas que aprendiste de diferentes áreas, no solo encerrándote en lo que sabes de química o no sé. Siento que es muy, muy típico de mexicanos resolver un problema con algo que te dijo tu abuelito algún día o cosas así. Ah, exactamente, es como eso, como ese conocimiento empírico que es muy mexicano, ¿no? Las clásicas mexicanadas. A veces esas cosas que parecieran no tener un trasfondo científico o técnico te pueden salvar en un momento de crisis ahí en tu laboratorio donde ¿Sí? Nadie sabe lo que quizás tu abuelito que solo fue un técnico sí sabía y te había enseñado antes, y ya con eso ya lo puedes solucionar. Siento que pasa lo mismo si sabes de otras ciencias, nada más quizás a otro nivel, ¿no? Sí. Muy bueno. Muy bien. Bueno, continuando con cómo nace Todos Sabios. Dices que veías videos de otras ciencias y cómo brincas a tú querer hacer videos. Pues a mí me gustaba consumir pues de otros divulgadores y yo veía a Javier Santaolalla y yo me acuerdo que se me hacía muy interesante y se me hacía muy curioso cómo en México, por lo menos yo no conocía a nadie que hiciera algo parecido a lo de él, y aunque después encontramos algunos, había muy pocos en el área de la química. Entonces yo me acuerdo que platicaba con Ana y le comentaba eso que se me hacía muy curioso, y de pláticas así como esta surgió que me dijo, ay, pues deberías intentar hacer videos para YouTube, hay mucha gente que hace, y de todas formas no pasa nada si lo intentas, y pues si no pegaran o no te gustara, pues lo puedes dejar y no es como que pase algo realmente ahí trágico. Entonces así empecé con un guioncito que saqué de un libro, de uno de esos libritos que tenemos por aquí. Lo leí, se me ocurrió ahí un guioncito más o menos para lo que sabía, no fue la gran cosa. Creo que ya lo quitamos del canal. Sí, ya no está. Y de ahí salió mi primer videito, todo ahí, pues X, ¿no? El primer video era de... Biomímesis. Biomímesis, es Se cierto. desenfocaba la cámara. Sí. Yo todo serio ahí, todo nervioso, como, no, sí, la ciencia dice que no sé qué, que... Sí, todavía no somos expertos, pero en aquel entonces éramos No, pero peor. sí, ahorita soy serio, en ese tiempo por 1000, yo creo. Sí, recuerdo que en una plática así, pues, normal, fue como, ¿y por qué no hacemos videos si nadie hace de química? Pues hay que hacer de química. Según nosotros, nadie hacía de química. Y fue pero ¿y qué? ¿Vas a comprar cámara o qué? ¿Y nos vamos con todo o no? Y pues sí, una cámara que ni le entendíamos, todavía la tenemos, pero... Y todavía no la entendemos. Todavía no la entendemos. Y que se nos desenfocaba y luego de que ¿cómo lo vamos a editar? O sea, fue todo un rollo. Pero bueno, ya creo que ya nos estamos brincando a la parte de los videos. No estamos diciendo como de dónde nace el nombre, quizás, ¿no? De Todos Sabios. Pues creo que como cualquier proyecto empezamos como conversándolo ahí, lanzando ideas de que cómo sería, qué objetivo tienes y qué público quieres, cómo lo quieres hacer. Y pues obviamente en algún momento llegas a cómo se va a llamar.
Entonces empezamos, yo le comenté a Ana esa parte de que me gustan como diferentes ciencias y me gusta platicarlas, nos gustaba así como esta conversación, nos gustaba tener muchas conversaciones de este tipo. Entonces de ahí juntamos como las ganas de aprender diferentes ciencias con el deseo de compartir lo que yo sé y que otra persona me lo comunique. Y de ahí es donde entre nombres y cambiar palabras una y otra, nace Todos Sabios. Que después de un tiempo ya supimos cómo explicarlo. Que gracias a amigos que fuimos conociendo, amigos muy, muy buena onda ahí de la comunidad de YouTuber, y que les contamos cómo nace esto, ellos nos fueron ayudando como a pulir la idea, porque estábamos también así divagando y no sabíamos cómo aterrizarla. Y hasta que ya nos ayudaron con una frase muy buena que es... que dice, nadie lo sabe todo, pero todos sabemos algo. Creo que es la manera perfecta de explicar qué significa Todos Sabios. Quizás ustedes no lo sepan porque quizás nos conocen de YouTube, pero esto empezó también con un blog. Era un blog donde esperábamos que personas de diferentes áreas contaran como sus experiencias y aprender todos de todo. Por eso era como Todos Sabios. Todos aprendemos de lo que saben todos. Sí, buscábamos hacer como una comunidad en donde pues se compartiera el conocimiento como... Bueno, lo que teníamos pensado era que escribir en forma de blog, diferentes personas del mundo y de diferentes áreas de la ciencia compartieran algún conocimiento pues básico, chistoso, divertido, como aplicado a la vida, para que las personas que no conociéramos de esa ciencia pudiéramos tomarlo y pues ya sabes un poco más y así todos sabemos más. Al final, pues el blog no sigue en la actualidad, pero creo que sí se logró de alguna forma el objetivo. Si encontramos una comunidad en donde es multidisciplinaria y todos aprendemos de todos. Sí, en ese camino hemos encontrado pues de todo, físicos, biólogos, personas muy ciencias de la Tierra, bastante talentosas, diría yo. Sí, yo también creo. Esta comunidad de youtuber es todo un talento. Sí, la verdad, ahí sí, supongo que ya conocen a la mayoría, pero si no, pues dense una vuelta. Por ahí, si nos mandan un mensajito, les podemos mandar una lista de todos los que son. Yo creo que ya solo mexicanos hemos de ser unos pues 70 canales de pues prácticamente todas las ciencias que hay. Sí, abarcamos todas las ciencias. Y todos bastante talentosos y bastantes buenos para hacer su divulgación científica. Sí, muy buenos para divulgar. Pues también si ya nos siguen, pues quizás ya conocen los programas que teníamos. En el canal aquí en Todos Sabios tenemos mi programa que es Divulgación con Jaime García. Teníamos unas noticias que desde el momento de la pandemia descontinuamos porque ya solo se habla del problema actual. Del problema. Y no, pues no se nos hizo... le dejamos esa tarea quizás a gente más experta en esa área del coronavirus para no caer en la desinformación. Ana tiene un TikTok. Bueno, yo era la que hacía las noticias y me gustan mucho. Creo que en algún punto las voy a retomar, pero sí me pasó esto que con todo esto de la pandemia, pues todas las noticias eran sobre eso. Entonces se me hacía como muy difícil sacar un video a la semana donde todas las noticias eran de eso. Y también un poco abrumador. Siento que en un punto todos escuchábamos esta noticia y ya no queríamos. Era como, no, pues otra cosa. Sí. Y en lo que nos acostumbramos a la cuarentena y así, pues la verdad sí las dejé de hacer. Pero llegó TikTok a mí. y pues se me ocurrió empezar hacer videitos. Yo pensaba primero hacer puros experimentos, pero ya después me animé a salir y hablar y así. Mi cuenta es Science with Ana, por si me quieren seguir. Igual la ponemos por aquí en postproducción. Para que vayan a seguirme, ahí estoy subiendo... en la cajita de información, pues ahí ponemos todas. Ahí estoy subiendo contenido, pues, diario, prácticamente diario. Y la verdad me gusta mucho. Siento que TikTok también es un lugar con muchos talentos para explotar. Pues hay mucha crítica que hay mucha pseudociencia en TikTok, mucho vendehumo. Pero creo que ha sido pues una buena plataforma para hacer divulgación, ¿no crees? Yo también, yo sí creo que fue una buena plataforma. Si no la conocen, pues hagan de cuenta que no es como YouTube, no es como las otras redes sociales que solo te salen las personas a las que tú sigues, sino te salen personas de todo el mundo y de diferentes áreas. O sea, tú no eliges quién te sale, sino pues tú le vas dando y ves de todo. Entonces creo que sí abrió la puerta a que personas como yo, pues que estamos haciendo divulgación, o como nuestro amigo Saúl de Inconsciencia, su TikTok es Saúl Cortés, o sea, que personas descubrieran
su contenido, nuestro contenido, y dijeran como, oye, está chido lo que haces, está chido lo de ciencia, te sigo. Y pues siento que sí hay buena comunidad. Y también hay buenos creadores de contenido en TikTok. Quizás si tú estás todavía en el como, no me gusta, es porque creo que no has encontrado lo que te gusta. Sí, yo también creo que hay buenos contenidos. Hay gente, pues, interesante. Yo creo que lo que te guste, ¿no? O sea, lo que sea, o sea, no solo ciencia, sino, no sé, sí. carros, pintar, dibujar, bailar. Para todos siento que hay buenos creadores, no solo gente bailando cualquier cosa, ¿no? Sí. Sino No, y también gente que sí le siento echa ganas. que hasta lo que sientas que no te gusta, ¿no? O que no consumes. Por ejemplo, yo creo que en las cuentas que sigo gente que pinta, sigo gente que canta. Pues yo realmente no hago eso. Pero Sí. como que me causa tanta impresión que lo sigo. Sí, yo me encontré, obviamente yo ni siquiera conocía esto, pero me encontré a una persona que hace unas armas en donde con una cuerda, no sé cómo se llaman sinceramente, pero al final de una cuerda pone como algo pesado. Ahí tiene un tutorial en donde mete, pues amarra un calcetín con jabones al final de la cuerda y hace como, pues como que pelea, pues, o sea, pone una lata, da vueltas, se la pasa por atrás Como y todo. ninja, Y la ¿ok? pinta, ajá, y pues yo jamás había escuchado ni visto eso. Y me lo encontré en TikTok y ya lo sigo. Se me hizo, Sí. pues, divertido por lo menos. Sí, siento que TikTok sí dio la oportunidad a que conocieras como cosas que jamás pensaste ver y de todo el mundo. O sea, sí está chido. Solo hay que tenerle paciencia. Sí, me acabo de dar cuenta que tengo todo el video viéndome aquí En a lugar de la ver la pantalla cámara. en vez de ver la cámara. Yo la verdad Ahí sí estoy jugando. Si hago viscos, pues me disculpan, ¿eh? Ya voy a intentar ver la cámara. Yo estoy jugando entre pantalla y cámara, pero... Pues otros de los contenidos que hacemos es, ahora vamos a empezar con el Hablemos de Ciencia, ya les comentamos un poquito pues cómo va a funcionar esto, ahí más o menos espero que les guste. Si les gusta, por favor coméntenlo porque eso pues nos va a ayudar a motivarnos a continuar con este tipo de programa que tal no sabemos si es como un podcast o qué, cómo llamarla a esta. No, es un podcast. No queremos hacer un podcast, por eso estamos dudando, pero pues llamémosle un antipodcast, Sí, nosotros entre chistes decíamos de que, es que es un antipodcast. Porque creemos que podcast hay muchos. Sí, entonces este no es. Ajá, este no Se es. parece, pero no es. Es el mismo formato, pero no es. Y pues nuestras demás redes sociales no subimos contenido específico, bueno, noticias y memes y cosas así en Facebook. Y importante, en Facebook tenemos un grupo que se llama Hablemos de Ciencia. Ahí vamos a estar haciendo dinámicas para este programa y yo hago dinámicas para mi programa de divulgación. Entonces, para que se unan ahí, para que se metan al grupo y pues las estén viendo. Igual, creo que es público, por ahí lo pueden encontrar fácil. Y si no, pues está en nuestra página de Facebook de Todos Sabios y de ahí pues los enlaza fácilmente. O si no, me mandan mensaje ya de plano y les mando el enlace. Pues creo que era todo lo que comentar antes de comenzar ya ahora sí a lo que venimos. Esta fue nuestra introducción. Bueno, acabamos de... Pues eso nos da pena un poquito, pero acabamos de abrir el Patreon. Pues si te gusta lo que hacemos, pues realmente tenemos ya como 2-3 años haciéndolo gratis, no ganamos nada, no monetizamos. Y No me si pagan, tú señor. consideras que pues tienes la oportunidad de apoyarnos un poquito y te gusta nuestro contenido, pues ahí tenemos varios, no sé cómo le llamo, como varios niveles, o no sé, en donde pues nos puedes apoyar un poquito ahí y tienes sus privilegios pues ahí como para hacer participaciones en nuestros videos y eso. Entonces si te interesa y te ha gustado nuestro contenido, pues date una vuelta a ver qué te parece. Ahí si no sabes cómo funciona, en la parte de abajo del Patreon, el Patreon te metes patreon.com/todos sabios y en la parte de hasta abajo hay un video de cómo te suscribas a los niveles, ahí por si jamás lo habías utilizado, pues ahí hice un tutorial. Pues yo creo que ahora sí podemos comenzar con el tema al que venimos. El tema, no sé si ya lo dijimos. No, Creo que no. no lo hemos El dicho. tema es... el tema son los libros. El tema sale... Ya salieron a este punto del video. El tema surge de tu TikTok, de hecho. Sí, es que yo en TikTok intento grabar con este fondo. Y pues a la gente le llamó muchísimo la atención, así como, ¿son tus libros? ¿Los has leído todos? ¿Cuántos tienes? Y así. Y he estado haciendo videos en TikTok, en vivos digo en TikTok. Y las preguntas recurrentes siempre son el librero. O sea, el librero es el protagonista de esto. Sí, pues no sé si... Creo que les va a salir también como en espejo. No. Pues aquí tenemos algunos libros. Bueno, estos son los escolares. Sí, estos son Y de la escuelita. en la parte de arriba, pues divulgativos. Tenemos aquí, por ejemplo, cuentos de Asimov. Estos son también como pequeñas historias.
Y de diferentes, o sea, diferentes cosas. Y en el TikTok les ha llamado mucho la atención. Nos han preguntado mucho que qué onda, pues, qué libros tenemos y así. Ya le han estado preguntando sobre recomendaciones, que qué libros recomienda para adentrarse en la ciencia, qué opina de ciertos autores, ciertos escritos. Entonces decidimos comenzar con este tema porque pues se nos hizo padre, ya que nos han estado preguntando, pues a ver si resolvemos sus dudas. Y pues está cotorrero, ¿no? Ya les hemos comentado con el vino, pero antes de empezar queremos hacer un salud. Ah, este es el como... Intro. Sí. Y saludos a todos ustedes si están tomando algo. Entonces, yo creo que comenzamos con tus gustos literarios y ya vamos comentando. Mis gustos literarios. En general, ¿no? O sea, no tiene que ser científico ahorita. Bueno, pues yo les iba a comentar. Creo que yo, como todo buen adolescente, sí inicié leyendo cuando estaba como en la secundaria. La verdad, bastante grande, ¿eh? Yo no leí de chica, sino hasta en la secundaria, con novelas. O sea, las típicas novelas. Juveniles. Sí, y sí, la verdad, sí me aventé las de Crepúsculo. Yo, fíjate que no, yo juveniles... No, yo... Bueno, ya, si quieres terminar, yo Bueno, te comento mis yo inicios. sí leí esas, pero porque yo veía que en mi secundaria todas en el receso tenían el libro de Crepúsculo. Yo la verdad nunca, o sea, no los compré, sino más bien me los prestaron así como, bueno, pues préstalos. Y la verdad me gustaron, o sea, sí me gustaron. O sea, como que sí me gustó la lectura. Para esto, a mí, o sea, mis papás nunca me compraron un libro. No pude ser que me los compraran. Yo como, por favor, cómprame un libro. Jamás. Entonces, pero sí tenía primos que tenían. Y ellos me prestaban, así que yo como tal, escoger qué quería leer, pues no, sino más bien lo que ellos tuvieran, me los prestaban. Entonces sí leía como ahí, de todo un poco, pero eran novelas juveniles. Así empecé a leer. Pero ¿y te gusta? O sea, ¿te siguen gustando o se te hace...? Ah, sí me siguen gustando. Bueno, son como novelas juveniles. Bueno, no tanto ya, no tan románticas leo, pero sí leo como Pues novelas lecturas ligeras. secas, Ajá, ¿no? novelas. Yo comencé, pues de chiquito mi mamá sí a mis hermanos y a mí nos compraba muchos cuentos de unos chiquitos que venía, por ejemplo, Robinson Crusoe, había uno de los Tres Mosqueteros, como el texto original, pero la versión infantil. Bueno, es original, entonces, la versión infantil, y eso era lo que leía, pero ya después mi mamá me empezó a comprar unos que se llaman Sangre de Campeón. Esos son de Cuauhtémoc Sánchez, no recuerdo el autor, creo que es él. No. Y son como de superación, como de pues, motivación, pero pues, realmente están bien trágicos todos, entonces no sales muy motivado. Pero ya de gusto, el primero que recuerdo que leí con gusto es El psicoanalista de John Katzenbach. Ah, sí. Ese me pareció interesante, aunque después leí uno que se llama La historia de un loco, del mismo autor, y me llamó más la atención. Ahorita, en la actualidad, gustos literarios, pues comienzo a retomar, más bien comienzo a leer novelas, porque realmente me había enfocado durante pues, algunos años en leer pura divulgación. Había estado leyendo, pues por aquí tengo algunos, El científico rebelde de Freeman Dyson, muy bueno, por cierto, que falleció, por cierto, hace poquito, sí. creo. Cazadores de microbios, que creo que es un clásico. De hecho, si quieres comenzar como en algo de divulgación, te late la biología o microbiología o la biotecnología, Cazadores de microbios es muy bueno, está muy sencillo, muy narrativo, muy a gusto, muy cómodo. Y pues sí toca sus temitas, es como histórico del cómo fue avanzando el conocimiento sobre los microorganismos. Ahorita pues he tratado de leer algunas, pues no novelas realmente, más bien he leído cuentos. Los que he leído pues Isaac Asimov, leí por ejemplo cuentos largos de Ray Bradbury, que al final son como ciencia ficción. Y pues cuentitos de Borges, de Cortázar, un poquito ahí, pues para aprender, hay que aprender de todo. Sí, hay que leer de todo. Hay que estar leyendo de todo. Oigan, mi mamá me va a matar. Acabo de recordar, va a decir ¿cómo que no te compraba libros? A mí de niña mi mamá sí nos hacía, a mi hermano y a mí, antes de dormir, para fomentarnos la lectura y entrenarnos. Cuando aprendíamos a leer, pues, nos ponía a leer en las noches. Antes de dormir, y leíamos como cuentos o lo que tuviéramos. Y mi mamá sí nos compraba. Hay
hay unos libros que son de Disney, pero son de ciencia y tecnología. Pero traen a Mickey y así, pues, pero de ciencia y tecnología. Yo tenía unos de Nat Geo, que era, bueno, en aquel tiempo National Geographic, y eran también, pero creo que un poquito más enfocado, era como de dinosaurios, Pues de animales marinos y cosas así. esos yo recuerdo que eran como 12 libros o 8 libros, no sé, la verdad. Y sí, había uno de dinosaurios, había como de biología, y había uno que era así como las tecnologías del futuro. Y cosas que ya pasaron de moda. Luego... La televisión, sí. Sí, luego quizás se los enseño, todavía los tengo. Pero mi favorito era el de dinosaurios y el de biología. O sea, porque decía como, estas plantas son venenosas. Y esas no sé qué. Entonces a mí me gustaba saber, porque yo sentía que yo iba a ir al campo y iba a ser experta. Pues sí eran buenos, el hecho de pues ver como los dibujitos y las... Ajá, y eso que dices, Sí, como sí, era como... de en algún momento quizás toparte tú con esa planta o con ese animal, sí era interesante, ¿no? Yo me acuerdo que me llamaba mucho la atención, que leí en un libro de esos, el ornitorrinco. Pues en aquel tiempo, cuando yo era muy chiquito, yo sé que no me veo tan viejo, pero no había realmente como internet así como tal, como ahorita, ¿no? Que lo buscas. Entonces, mi abuelo me contaba que había un animal con pico de pato y cola de castor. Y dice, claro que no, ¿cómo va a existir eso? Pero ya después que nos compraron esos libros y en uno de ellos venía un dibujo. O sea, sí era un dibujo. Y cuando lo vi se me hizo así como, no, sí existe. Se me pareció increíble, entonces ya, pues de ahí sigues, ¿no? Empiezas a leer otro. A ver, ¿qué otro hay así raro? Por ejemplo, el ajolote fue otro animal que... A mí, ese sí se me hizo así como, ¿qué es esto? Jamás creí como que existía, es como un dragoncito, ¿no? Como un... Pero luego cuando sabes como sus cualidades es todavía más extraño, como que ¿esto existe en México? Sí, o sea, pues está increíble. O sea, como niño, esas cosas bueno, como adulto también, pero como cuando eres niño, esas cosas te sorprenden muchísimo. Eso es... Que justamente creo que eso es lo que te llama a algunas áreas de la ciencia, ¿no? Conocer esos detallitos que te sorprenden. Oye, ahora que lo pienso, pues no tenía ninguno que hablara como de química o algo parecido. Como Julio Verne. Julio Verne es a mí me gustaba un mucho. escritor que pues ni siquiera es considerado... Divulgador. Creo que ni ciencia ficción. Es como... No sabía. No sé, desconozco ahí de literatura, pero... Son cuentos que sí te llaman la atención. El viaje al centro de la Tierra y esas cosas, sí. Mi favorita era El viaje al centro de la Tierra, pero no lo leí. O sea, yo vi cuando salió la película y me encantaba. Y en la película hablaban de... Bueno, en el libro también, pues, pero en aquel entonces no lo sabía. Solo había visto la película. Y hablaban como de las piedras. Bueno, porque si no lo has leído, entran como a una... Sí. Como a un volcán. Y empezaban a analizar como las rocas y esto y así. A mí se me hacía padrísimo. Yo decía, yo quiero saber eso. O sea, sí se me hacía muy padre. Sí llama la atención. Siento que... Pues como para iniciar a alguien, quizás a un niño que... te gustaría pues inculcarle un poquito esto. Puedes empezar con cuentos. Los cuentos de Julio Verne son buenos. Y ya ahorita hay más la tendencia de la... Como, pues no ciencia ficción, pero sí de involucrar la ciencia y la tecnología en los cuentos modernos. El otro día platicando con una maestra que tengo, comentaba eso que ahorita leer un cuento moderno, pues, o basado en la modernidad, en donde no haya un celular, sí, es como pues que... ya no es una buena literatura. Entonces, pues sí, cada vez la ciencia y la tecnología se ven representadas en las nuevas historias, ¿no? Ya hasta la magia sí. en la literatura es algo complicado de representar porque puedes caer en la parte como en la ciencia ficción, ¿no? Si no hay como ese organismo mágico o esa regla mágica, puedes llegar a caer en algo que pudiera ser más bien como una ciencia ficción. Y yo considero que quizás la gente no sabe que le gusta, pero siento que todos son muy fans de la ciencia ficción como tal. O sea, pues ahí están las películas de... Como Stranger Things fue un éxito. Sí, un éxito y la gente quizás no sabe, ¿no? Que te gusta, que te llama. Yo... Pues Dark ahorita. Sí, es con cierto. Los viajes en el tiempo y la física cuántica y todas esas cosas. Y sí le están dando así como la física, la ciencia detrás de Dark. Sí. También en su tiempo cuando salió Chernobyl fue éxito. La serie. Ajá, la serie. Sí. Es que sí gusta, es llamativo, ¿no? Es como interesante. Pues cuando éramos niños las caricaturas tipo los supersónicos y así. Sí, ya. Muy eran bueno. interesantes, o Dexter, ¿no? Cosas así. Pues que eso es lo que consiste la divulgación, ¿no? O sea, como que interesarte, pero no de la forma
como obligada, ¿no? Sino que tú solito Sí, como generar tu comiences. curiosidad, ¿no? Y siento que la lectura es una buena forma de hacerlo porque aparte de que te vas a interesar en, pues en un pensamiento crítico, vas a fomentar también el hábito de la lectura que es, creo que es bueno. ¿O no? De ahí viene la siguiente pregunta. ¿Opinas que leer te hace culto? Yo diría que no. Por ejemplo, yo conozco a una persona que lee mucho, pero lee mucho como de pseudociencias, por así decirlo. Pero, y él cree en lo que lee por el hecho de estar en Está un libro. Sí, sucede. Yo también considero que sucede esa parte en donde que la gente cree que por estar escrito Ajá, en es un libro verdadero. y venderse, ya es verdadero, aunque el autor sea, pues prácticamente puede ser quien sea. Que justo yo también pienso que no te hace más culto porque es como los viajes. Se hizo tan relativamente fácil viajar que ya no representa un esfuerzo ni una necesidad de conocer la cultura. Entonces, creo que sucede igual en los libros. Ya es relativamente fácil sacar un libro. Entonces ya no necesitas como cultivarte tú como escritor tanto para plasmar alguna buena idea. Ya plasman a veces cualquier cosa y... Pero sí creo que una persona sí puede leer, sí pudiera leer de todo. Por ejemplo, yo no estoy cerrada a algún día leer un libro como que raye en lo pseudocientífico por el hecho de saber, ¿no? De todas las áreas, como de saber qué están pensando estas personas y saber cómo quizás cómo responder, ¿no? Sí, si algún día se te presenta la oportunidad de que alguien te pregunte, oye, esto, y tú entiendas más o menos como por dónde va su pregunta y saberle responder de forma científica. Pues sí, alguna vez en un podcast de Neil deGrasse Tyson escuché ese mismo comentario que él decía que cuando le preguntaban qué leía, la gente se sorprendía porque normalmente estaba leyendo sobre ufología, sobre energías, de esas como, pues no sé cómo funciona, pues, pero como las buenas vibras y las malas vibras. Y él comentaba que lo hacía justo para si en algún momento se le presentaba la pregunta de ¿qué opinas o por qué esto no es verdad? Él saber responder de una manera en la que esas personas que leen esos textos pudieran comprender y no sonara como una agresión y solo decirle, no, estás mal. Si no se sintieran como regañados, ¿no? Sí, sino que fuera como, ok, entendí tu explicación. Que sí, creo que pues leer de todo te puede ayudar, pero siempre, pues eso, ¿no? Mantener esa mentalidad de que no todo lo que se escribe tiene por qué ser verdadero. Por ejemplo, un ejemplo que tengo así como fresco ahorita es en el libro ese famoso de cómo hacer amigos e influir en las personas, que se lo recomiendan a muchos estudiantes, o sea que en muchas escuelas es como parte de tu bibliografía básica, sobre todo en el área económica. En la universidad nos los dieron, ¿no? Sí. Sí. Creo que es la parte del prólogo, viene el mito de que solo utilizamos el 10% del cerebro. Y ese libro es de los más vendidos en el mundo. Entonces, no sé si ya lo hayan corregido, pues yo estoy hablando de la versión que yo leí hace 3 años quizás. Y esa frase, pues ese texto que viene ahí, mucha gente lo va a leer y quizás por estar en un libro va a considerar lo que da es por real. hecho. Que de hecho es un mito que todavía hay personas que creen y que pues es totalmente falso. Y hay muchos videos y formas de desmentirlo. Pero por estar ahí, pues se mantiene la creencia. No, sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que no hay que encerrarnos como en un solo tipo de lectura. Por ejemplo, que nosotros no solamente leamos ciencia. Por ejemplo, una de las preguntas que me hacían en un en vivo de TikTok era ¿qué le recomiendas a un joven de 14 años? Creo que era la edad más o menos. Y pues yo no le iba a responder así como, lee pues no sé, algo muy técnico. Muy técnico, sí, muy como pesado, pues, en temas de ciencia. Yo, la verdad, le recomendé como, pues, lee como tipo las aventuras de Sherlock o cosas que te hagan interesarte. Porque siento que si les das un libro muy complejo, solamente vas a hacer que como que se espanten de leer y que se alejen de la lectura, ¿no? En lugar de atraparlos. Así como yo empecé leyendo Crepúsculo. Pues la lectura en general puede funcionar así, ¿no? Si comienzas leyendo un texto cómodo y sencillo, pues puedes ir escalando poquito a poquito, ¿no? No tienes por qué empezar con así habló Zaratustra y pues no entiendes nada.
y te enfadas y crees que todos los libros son así de aburridos. En Sí, vez de siento empezar que con algo... uno solo si empiezas a leer vas como ya escalando, ¿no? O sea, vas creciendo en nivel de lectura. Pues que ese es el comentario polémico de que, por ejemplo, la lectura del Alquimista de Paulo Coelho, tan criticada por todos, a mí no me parece mal que un joven, pues, o alguien que se comience a interesar en la lectura, comience por ahí. Yo la verdad fue de los primeros libros que leí y ese libro me lo leí completo en un día. O sea, lo empecé a leer, me lo prestaron. Lo empecé a leer y me atrapó tanto que todo el día lo leí. Hasta recuerdo que fuimos como a una comida familiar y yo dije así como, no, y me fui como a un cuarto pues sola y lo terminé de leer. O sea, todo el día leyéndolo. Y la verdad sí fue uno de los que me atrapó en mi juventud. Pues es que es una lectura que narrativamente es sencilla, Pues es muy cómoda, amena, ¿no? y la historia es buena. Ujú. Entonces creo que puedes comenzar por ahí. Claro, quizás no, como decíamos, pues no... Lo que ven, o sea, es una historia, es un cuento, es ficción. Lo que venga ahí no tiene por qué ser verdad, ¿no? O sea, no tienes por qué creer lo que dice ahí, pero para iniciarte en la lectura no se me hace nada mal. No se me hace que sea algo que criticar, como de repente ves, ¿no? En los memes y... Ay, tampoco, en yo creo que Facebook. se volvió un meme, pues, pero la verdad están muy amenos. Creo que yo sí empecé leyéndome varios de Paulo Coelho, o sea, sí empecé en mi mundo de la lectura. Pues sí, creo que como iniciador puede ser el que sea, mientras vayas con esa mentalidad de, Como de crecer en conocimiento. sí, de avanzar y que no todo lo que esté ahí tiene por qué ser verdad. En Ujú. ninguno, o sea, hasta quizás algún libro de ciencia Sí, siempre hay viejo, que cuestionar todo. puede que venga algo que ya no es verdad, ¿no? Puede que venga algo que está desactualizado. Entonces, pues siempre hay que preguntarse y pues investigar un poquito más, no siempre creer todo a la primera. ¿Qué opinas de que en las escuelas, en la preparatoria, te dan a leer como 100 años de soledad o El Quijote? Pues, por ejemplo, El Quijote es una lectura pesada para alguien que va iniciando. Tengo entendido que en el momento en el que se escribió, utilizó como el 80% de las palabras que existían. Que ahorita, obviamente, hay más palabras, cada cierto tiempo las van actualizando, pero de todas formas son más de las que yo creo que las personas en general utilizamos. Que conoces, ¿no? O sea, Entonces, tener que estar leyendo algo que no entiendes o que la mitad de lo que estás leyendo no entiendes, pues complica la lectura y solo va a hacer que te aburras y que ni lo termines. yo siento que por eso pasa que en la escuela es como, ay, no, reseña. Y ya lo que, o sea... Sí, pues a veces terminas sacándolo a internet, ¿no? Si a lo que alguien leyó, escribió, pues yo también pienso lo mismo y lo mandas como tarea. No hagan eso, oigan. De hecho, preguntamos en redes, en nuestras redes, qué libros se les hacían como... Pues la pregunta era, ¿extraños o ridículos? Pero como que no... Pues pensándolo bien, es difícil calificar algo de extraño o ridículo porque quizás para alguien es... Sí, para criterio de quién, ¿no? Ajá, para alguien es bastante bueno. Pero por ahí respuestas recibimos el libro del secreto, que también es bastante famoso, el de Sí. que pienses en algo mucho para que llegue a ti. Y después, de alguna manera, nos volteamos a hablar de libros extraños, pero en el sentido de poco comunes. Alguien te comentaba en TikTok de su colección de 65,000 libros. Alguien me dijo que heredó una colección de 65,000 libros y antiguos y libros secretos. Comentaba, ¿no? Pues Que era... comentaba de libros de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que eran libros, no sé a qué se refiera sinceramente con libros secretos. Quedó de mandarnos un enlace para que compartiéramos por ahí nuestras redes, pero no se ha contactado con nosotros, creo, hasta el momento. Creo que no. A ver si... Pero se me hizo interesante esa parte, como esa vuelta que le dio la gente hacia lo extraño en cuestión como de extravagancia o de... Ajá. Yo me refería realmente como a... Como quizás a feo, pues, ¿no? Extraño hacia lo feo. Pero la gente le dio la vuelta hacia lo extraño como curioso, como llamativo, ¿no? Sí, quizás nos referíamos a que tú entraras a una librería y vieras así como, ¿es real que esto es un libro? Ajá, como se hace lo feo, pues la verdad eso es lo que pensé. Pero pues se me hizo más padre eso porque empezaron a salir como textos diferentes, ¿no? Como textos... Que no conoces, ¿no? Realmente. Por ejemplo, yo recuerdo uno que es el que escribió, no recuerdo si es hijo o hija, de Fritz Haber. Ay, sí recuerdo que me contabas de este libro. Los pongo en contexto. Fritz Haber fue un científico que vivió su época buena, fue más o menos en la Segunda Guerra Mundial, o Primera, ya no me acuerdo.
Primera Guerra Mundial. Fue en la Primera Guerra Mundial. Fue su época buena. Él era un químico alemán de la Alemania nazi, muy patriota, que con sus conocimientos desarrolló un proceso que se utiliza más o menos, sí, o sea, casi igual, que es el proceso de la extracción o de la producción de amoníaco. Se ha actualizado, con el paso del tiempo se ha actualizado, le apoyó a alguien de apellido Bosch, el proceso se le llama ahorita Haber-Bosch, y él, al crear el amoníaco, no solo ayudó a la fertilización de las plantas, sino también a la creación de armas bélicas. Y él tiene una historia bastante polémica, tenemos un video ahí en el canal. Sí. Estaba obsesionado totalmente con la Alemania nazi, él era un patriota total. Y su hijo, o hija, no recuerdo quién era la verdad, escribe un libro de cómo observaba esa persona a su padre, cómo lo vio vivir todo pues el levantamiento de la Alemania para la guerra, cómo fue al momento de perder la guerra y de los juicios y de los exilios que hubo, cómo sufrió su padre, porque justo, incluso después de terminar la guerra, él trató de extraer el oro disuelto en el mar para poder pagar las deudas que habían quedado de Alemania. O sea, ese nivel, pues, de... Sí, era, o sea, está obsesionado, una total obsesión. Entonces su hijo o hija, que no recuerdo quién era, escribe un libro de cómo observaba e interpretaba las acciones de su padre. Ese libro es súper raro, si alguien lo tiene, está increíble, yo lo he querido conseguir, Sí. me parece algo digno de coleccionarlo. Por ahí lo encontré alguna vez en, creo que Mercado Libre, dudé si era real, pero estaba como en Era pues, caro. 3,000, 4,000 pesos. Y me parece un libro, pues, extraño en ese sentido que le dieron las personas, ¿no? ¿Y qué libro de aquí de tu colección consideras que es el más extraño que tienes entonces? Pero hacia lo excéntrico, pues no feo. O bueno, si quieres decir uno feo, pues también se vale. Pues feos no tenemos, quizás. Feos no tenemos. Pues no, pues lo que te digo, o sea, no. Pues si si uno los compra, pues no puedes creer que son feos, ¿no? Te causaron curiosidad. Pero extraños, quizás puedes decir. Pues tengo unos muy viejos. Tengo estos que pues están curiosos porque son de un... ¿Cómo se le puede llamar? Un ancestro. Sí, Una persona que en algún punto de mi línea familiar perteneció a esa línea. Son escritos... por ejemplo, es de 1946. Les pongo la imagen ahí en el video. O se los enseño aquí pues en cortito. Quizás lo ven al revés. Y me parece muy interesante. Se me hace como de los más extraños que tengo. Pues es un libro que ya tiene como 74 años. Entonces... Y escrito por un creo que familiar, es bastante, o sea... pues extraño, ¿no? Yo no tengo libros escritos por un familiar. Creo que eso ya lo hace... Pues este lo compramos también en una... Bueno, realmente no lo compramos nosotros, pues. Pero es un libro también que en un mercado que hacen aquí en Guadalajara, Sí, que no sé cómo se llama, que venden como reventas o cosas utilizadas por otras personas. Conseguimos este libro que se llama Grandes Vidas, Grandes Obras. Y también me parece algo, pues está interesante Está bonito. el forro así como viejo, ¿no? Como un poco... Sí, aquí en Guadalajara hay muchísimas librerías que venden, pues, libros antiguos y por precios como 10 pesos, oigan. Entonces, yendo a buscar, puedes encontrar cosas muy buenas. Sí, son, pues para los que tengan el gusto con la colección de libros o la oportunidad de comprar un poquito más para su biblioteca. Esos de reventa son muy buenos, te hallas cada joya ahí. Bueno, pues estoy viendo que casi todos son de ciencia, realmente. Pues para continuar con el tema, la otra que traemos es, ¿consideras que leer es un hábito? O sea, que tienes que formar el hábito, ¿o es más bien como un gusto? O sea, ¿todos podremos leer? Yo creo que sí, todos podemos leer. Bueno, es que yo diría que leer debería de ser como parte de tu vida, ¿no? Pero quizás estaría mintiendo porque yo no lo hago diario. A lo que voy es, yo la compararía con hacer ejercicio. Si le dedicas al ejercicio diario, quizás a la lectura también, ¿no? Por ahí las personas comentan que quizás no tienen tiempo para leer.
Que es lo mismo, ¿no? Con el ejercicio, pues así como no tengo Sí. tiempo para hacer ejercicio. Sí, pues comentaba como un hábito, como parte de tu vida diaria, ¿no? Ajá. Sí, como dices, que le des una hora. Yo la verdad creo que la mejor forma de leer es que pongas un libro a un lado de tu cama y antes de dormir, en lugar de ver el celular, porque realmente a esa hora ni estás viendo nada, o sea, solo le estás dando, que leas. Pues siento que ahí depende, porque por ejemplo, si tienes insomnio, No, pues sí. puede perjudicar tu insomnio por el hecho de que te acostumbras a que cada que te acuestas vas a leer, entonces no Sí. te da sueño. Sí, es cierto. Bueno, Pero, sí, en eso pero tienes sí, razón. entiendo el punto que lo pongas como en partes donde vas a estar, ¿no? Ujú. Quizás si tienes un escritorio donde haces tu tarea, lo puedes tener a un costado, ¿no? Y quizás de puro verlo y no tengo nada que hacer ahorita, pues lo leo, agarro Yo- 5 hojas, 5 páginas. Sí, yo la verdad hubo un tiempo en la universidad que decía, no, es que no tengo tiempo para leer, tengo mucha tarea y no sé qué, y llego cansada de la escuela y así. Entonces lo que hice era meter el libro a la mochila y entre clases, porque siempre hay, o sea, espacios entre clases o momentos así como que no sabes qué hacer, estás enfadado, y la verdad sí me ponía a leer y así avancé mucho pues en la lectura. Pues siento que se complica un poco, se me ocurre, el hecho del tiempo. No todas las personas tienen como el privilegio del ocio, el privilegio Sí. del tiempo libre. Entonces creo que quizás sí, por ejemplo, si usas transporte público y duras una hora y el transporte público que usas es relativamente cómodo, quizás ahí pudieras aventarte pues tus 10 paginitas o algo, pero siento que quizás sí existe la posibilidad de que alguien no tenga el tiempo Sí, es cierto. como tal. A mí me ha tocado ver a muchísimas personas en el transporte público leyendo. Muchísimas, como no tienes idea. Pero es cierto esa parte, yo recuerdo muchísimo, nunca se me va a olvidar, que en mis tiempos de adolescencia, que te digo que me atrapaba mucho en la lectura porque de verdad me atrapaba y solamente hacía eso, alguien me dijo, ¿qué haces ahí leyendo? Como tienes todo el día ahí acostada leyendo, porque estaba acostada en ese momento. Leer es para personas que no tienen nada que hacer. Eso me lo dijo. Entonces yo como muchísimo tiempo de mi vida relacionaba que si me sentaba a leer era como no, estoy Como perdiendo perder el tiempo. Podría estar haciendo otra cosa en vez de estar leyendo, en lugar de estar leyendo. Entonces durante muchísimo tiempo lo estuve aplazando hasta el punto así como, bueno, estoy leyendo ya acá a escondidas para que no digan que no tienes nada que hacer. Pues es como un ocio, ¿no? Quizás alguien lo pudiera ver como un rato de ocio, pero los ratos de ocio, o sea, todos los tenemos, ¿no? La gente quizás esas personas que comentan leen solo los que no tienen nada que hacer, es gente que ve la televisión. Sí, sí. La televisión es un ocio diferente. también. Ajá. O sea, también podría servir quizás para aprender si ves algún documental, si ves algún programa educativo. Pero al final de cuentas, pues lo haces en tu rato de ocio, en tu tiempo libre, como le llamamos. Entonces, pudiera sustituir uno por otro, pero igual pienso que quizás exista la posibilidad de que alguien realmente no tenga el tiempo. Sí, no doy por hecho de que todos tengamos el tiempo de leer, ¿no? Sí creo que hay personas que... Aunque creo que si fuera por un gusto como tal, si de verdad te gustara, hay buenas alternativas como los libros digitales. Quizás traerlo en el celular es más cómodo que cargar tu librito en tu bolsa o en la mano todo el día. En tu celular sí es más incómodo. Muchas personas pues no les late mucho esa idea, pero pues lo traes en el celular lo traes para todos lados, puedes Sí. un ratito, 5 minutitos, algo. Yo he visto que O los audiolibros. Ah, sí, es eso otra te iba a opción. decir. Lo que han estado haciendo muchas personas, por ejemplo, en ciudades grandes, Monterrey, la Ciudad de México, Guadalajara. O sea, en el momento del tráfico que te trasladas distancias Sí. largas y ponen un audiolibro. Y ya, pues es escucharlo. O sea, es una hora, media hora de tráfico y estás escuchando algo interesante. Que siento que de ahí se hicieron famosos los podcasts, ¿no? De Sí, que no como tenías en nada que segundo escuchar. plano, ¿no? Ajá, como ya no había cosas buenas que escuchar y pues ponías un podcast. Pues sí, es como la radio en su tiempo, ¿no? Que mucha gente le gustaba los podcasts, no, más bien, los programas de cómicos, educativos. Que siento que en general a la gente sí le llaman la atención los programas educativos. O sea, aunque al comentarlo sea como, nada, está aburrido, ya que lo pones, la gente sí se queda viéndolo, escuchándolo y hasta haciendo comentarios, ¿no? Como, no, eso no es cierto. O no, eso no sabía. O sea, es como, siento que se puede. Yo no soy muy fan del formato del audiolibro. Del digital, sí, muchos libros los tengo en digital porque a veces pues es difícil conseguirlos, entonces
te ayuda mucho, sobre todo para la consulta. Sí. En la universidad, para consultar, lo digital para mí se me hace mucho mejor porque puedes buscar la palabra. Si, por ejemplo, en química buscas la reacción tal y te manda a todos los resultados de esa palabra que buscaste o frase que buscaste y no lo tienes que estar buscando hoja por hoja ahí como en físico, ¿no? Yo no, la verdad, yo soy malísima, me considero muy mala para los libros digitales. Solamente he leído un solo libro en digital, tardé muchísimo, empecé a leer otro, nunca lo terminé. O sea, yo soy de librito así, en físico, no hasta los de consulta de la escuela, sí, físico. Ahí sí. Aunque me tenga que cargar con estos librotes, Yo por eso mejor los consulto en internet. yo sí los cargo. Y bueno, no sé si quieres comentar algo más de ese tema de el hábito de la lectura. ¿A qué vamos a pasar ahora? Depende. No, pues yo pensaba que pasáramos ya las recomendaciones, ya para terminar. Ya llevamos, yo creo que alrededor de 40 minutos. Ah, sí, ya tenemos rato hablando. Entonces, ¿algo? Bueno, no, yo creo que podemos pasar a las recomendaciones. Pues recomendaciones yo creo que podemos darlas como por edad, ¿no? ¿Te parece? Ok. O sea, como un niño chiquito, quizás menor de 10. O Ok. no sé cuál es la edad de los niños. Pero quizás niños, adolescentes, jóvenes y adultos. ¿Te parece? Pues niños yo diría así como, pues, que en la primaria, ¿no? De 6 a 12. Pues sí, está bien. Ay, oigan, libros para niños. Bueno, yo recomiendo cuentos, ¿no? Yo Sí, a esa edad yo leía cuentos. Yo también creo que el cuento es lo mejor. Por ahí he estado viendo que hay mucho cuento mexicano. Pues el cuento no es famoso entre los escritores mexicanos. No nos destacan Ujú. por nuestros cuentos, aunque comienzan a hacerlo. Ok. Por ejemplo, estaba escuchando que el autor Alberto Chimal, que está escribiendo cuentos y que es considerado un buen cuentista. Entonces no sé si él por ahí tenga alguno que pueda rayar un poquito en la ciencia ficción o en algún tema que puedas brincar de ese a algo un poco más científico. Pero he visto también cuentos como por ejemplo con perspectiva de género, con diversidad. O sea, lo que voy es que están surgiendo mejores y más cuentistas mexicanos en todos los temas. Entonces yo supongo que para la ciencia también ha de haber algunos cuentistas nuevos. Desconozco alguno, la verdad, pero supongo que ha de haber. Pues yo no sé si todavía lo hagan, pero en mis tiempos de primaria, por ahí por quinto de primaria, yo recuerdo que la SEP implementó un programa donde te mandaban cuentos. O sea, en tu Sí. paquete de libros te daban cuentitos. Y ya era como, porque a mí no me obligaron a leerlos en la escuela, pues era como lee el que quieras cuando quieras. ¿Le gusta? Ajá. Y recuerdo uno que, bueno, uno era el del periquillo. Sarmiento. Ajá, ese era uno. Lo recuerdo perfecto. Bueno, a mí no me gustaba. Y otro, no, yo ese no lo leí, la verdad. Y otro era el de, se llamaba El tornillo del doctor, no sé, pero era de un científico. Y ya, pues el nombre iba relacionado a que se le zafó un tornillo, o sea, cosas así. Ah, pues algo así es. Y yo, ese sí lo leí. O sea, yo en quinto de primaria yo solita me puse a leerlo. Entonces, creo que cuentos es la mejor Yo opción. también creo que cuentos es lo más adecuado para esa edad, ¿no? Aparte los niños, ¿estás de acuerdo que los niños desde que, o sea, ellos no saben leer, pero ellos quieren que les cuentes cuentos? Pues realmente como dicen, ¿no? Ellos no son el problema, ellos ya son curiosos, ya preguntan, más bien depende de uno dar buenas respuestas y encaminarlos. No precisamente a lo que tú quieras que sean, sino solamente encaminarlos como a una buena educación. Yo tengo una primita que de hecho hoy está cumpliendo años. ¿Ah, sí? Y, oigan, ella siempre que voy me preguntan, o sea, su mamá me la manda así como, pregúntale a la Ana. Y siempre me pregunta de que, ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué las ranas son verdes? Y en una de esas me llevé una sorpresa porque yo así como, no sé cómo explicártelo. Y ella me dijo, ¿por qué el cielo era azul? O sea, a ese punto. Sí, ya vienen más avanzados que uno, dirían Sí, las abuelitas. Estos niños están, pero en otro mundo. Bueno, entonces, pasando de los niños, ahora a los adolescentes, que sería secundaria. Pues en adolescentes les llama mucho la atención como la novela juvenil, ¿no? Pues bueno, sí. Yo creo que por ahí también... Ay, pues a ver, alguna novela. Pero estamos de acuerdo que en adolescentes sí hay como... Por ejemplo, yo sí considero que a mí sí me gustaban las novelas románticas.
Pero luego, ok, qué le das ahora a un niño que quizás diga así como, ay, no, románticas no? O a una persona, pues, a alguien Pues, que diga como, ay, no. Estoy pensando que creo que el de Javier es para adolescentes, ¿no? Ah, es cierto, sí, el libro de Javier Santolaya, ¿cómo se llama? El bosón de Higgs no te va a hacer la no te va a cama. hacer la cama. Es de, o sea, es de física, pero enfocado a adolescentes. Sí, es cierto. Trae referencias de Pokémon y cosas cultura así. pop. Ajá, sí, sí, es cierto. Y es de ciencia como tal. Pero yo recomendaría, yo sé que yo siempre recomiendo lo mismo, pero a mí me gusta mucho Sherlock. Yo creo que Sherlock es para todas las edades, siempre el que quiera. Este no está tan bonito, ¿dónde está el otro? Está ocupado. Ah, es cierto. Sí, pero Sherlock es bastante bueno y tiene sus buenas referencias ahí pues a química, de hecho, sobre todo. Sí, y pues, era un poco químico. a la salud también, pero sí, me parece algo bueno. No recuerdo. Hay ciencia ficción. Ciencia ficción para adolescentes ajá, sí, funciona es muy súper bueno. bien. Por ejemplo, yo creo que los de Ray Bradbury, el de Fahrenheit 451, yo lo leí y me parece que está bastante cómodo, está sencillo, está interesante y quizás para un adolescente puede llamar la atención. Creo que es considerado como cuento largo, no como novela. Los de Isaac también son muy buenos, ¿no? Isaac Cuentos también tiene novelas. Ujú. No he leído ninguna, creo, de novelas de él, pero los cuentos son bastante buenos. Sí, sí, son muy buenos. Y no son tan para niños, quizás un adolescente pueda llamarle la atención. Oye, aparte en la adolescencia siento que leíamos estos, ¿no? O sea, eran como ese tipo de lecturas, uno ya se... ¿Como grandes o qué? Ajá. Bueno, yo les digo que ya no me voy tanto por las novelas románticas, pero por ejemplo este fue uno de los últimos que leí y me parece bueno, se llama El Jardín Olvidado. Pues, o sea, no es novela romántica, pero es muy buena, es como una novela, una lectura muy ligera, la verdad está muy ameno, así que sí lo recomiendo como para Ya sé. adolescentes. Para adolescentes, el de Neil deGrasse Tyson tiene uno de... Ah, es cierto. Se me olvidó su nombre. Es algo como manual de astrofísica. No, astrofísica para gente con prisa. Sí. Ese está bueno. Tiene un origen semicronológico y empieza a resolver como las preguntas más comunes acerca del universo. Y siento que por lo que yo he visto es algo que llama mucho la atención. Toda la parte del universo, de la creación, los planetas, los agujeros negros, como la vida extraterrestre, todas esas cosas siempre llaman mucho la atención. Sí, Y ese muchísimo. libro está bastante básico, de hecho él lo hace para gente con prisa. Y creo que quedaría muy bien para adolescentes y quizás hasta jóvenes. Por aquí está, no sé si lo alcanzan a ver, pero oigan, o sea, es así. Pues siento que en realidad en adolescentes no hay problemas, ¿no? Todavía con la lectura. Siento que sí, Pues no, muchos se interesan. creo que de hecho mucha gente ahí empieza, Sí, ¿no? Ahí es cuando te empieza a gustar, te empieza a volver como el rarito y empiezas... No, yo recuerdo que siempre está como ese estereotipo del... de que hay con su libro. Sí, como el rarito que lee, ve nomás. Ujú. Pero realmente siento que todos tienen el gusto, solo que... pues prejuicios y estereotipos tontos. Pues yo en mi adolescencia les digo, los que leí primero fueron los de Crepúsculo, leí Memorias de una Geisha, leí El Alquimista, o sea, como esos libros, El Principito. El Principito es muy bueno. Yo considero que es más para entre adolescentes que para niños. Sí, yo con esos empecé a leer. Ahora, la verdad, siento que hay muchísimos más, como más de ciencia ficción, cosas más que les puedan llamar. Me estoy acordando de otro que se llama, y es de un escritor mexicano, se llama El Viejo Alquimista. A ese no lo he leído. Y ese es como un cuento largo también, No lo he leído. y habla de el método científico. O sea, el tema del libro es con base en los alquimistas y en la alquimia, pero te habla del método científico y está bastante bien, está bastante agradable Qué la forma en que lo interesante. narra. Sí, yo creo que con los adolescentes no hay problema en la lectura, la verdad. Siento que sí se prestan mucho a lo que sea. Sí, por ejemplo, si vas a la FIL, a la Feria Internacional del Sí, Libro... hay muchos más de pues, esa edad que... Ajá, puros adolescentes. Para jóvenes creo que ya puedes brincar un poquito más a algo más técnico, ¿no? Cosas Por más ejemplo, complejas. ese que tenemos ahí de Mikio Kaku. Cazadores de microbios, el que les comentaba hace rato. Acá es el de Mickey. Ese también se me hace que es como para adolescentes y quizás jóvenes que no estén involucrados tanto en la ciencia. O sea, gente que quizás no, pues jamás se interesó y ya tienes
ya estás un poquito ahí crecidón, pues ese está bueno. Pero si no, también pues, si ya estás un poquito adentrado en esto y te gusta, ¿qué onda? Mikio Kaku es muy bueno. También El científico rebelde. Oh, Sí, yo creo que jóvenes sí. es perfecto. Es un libro que te hace entender quizás la parte como la vida de los científicos, más allá de lo que hicieron. Habla, por ejemplo, del proyecto Manhattan. Y más allá de como lo que sucedió de avance científico, te cuenta Freeman Dyson lo que él veía en sus colegas. Por ejemplo, menciona a Feynman, menciona a Oppenheimer como lo que él notaba. De hecho, por ahí tiene una anécdota de cuando conoció a Oppenheimer, de cuando lo vio por primera vez. Qué interesante. Y la historia esa peculiar de cómo se hizo el director del proyecto. Esto está muy bueno. Ese, para mí, es de mis libros favoritos. Bueno, ya... Ah, No, sí, sigue. mi hermana, que no es nada de entrada en la ciencia, alguna vez le recomendé el de Stephen Hawking, el de Brevísima Historia Ajá. del Tiempo, porque hay otra que es Breve Historia del Tiempo. Ujú. El de Brevísima Historia del Tiempo, y ella no tiene formación científica absoluta, ella se fue por el lado de las humanidades, la perdimos, no se crean. Se lo presté, Quizá. y se le hizo interesante, se le hizo que lo entendió, que era fácil leerlo y cómodo. Entonces Pues, quizás ese para jóvenes O sea, también... vean el grosor, ¿no? Muy... Sí, también pueda funcionar. El gran diseño. Vean el grosor. Pues son muy buenos. La verdad, la gente que tiene... Pues por algo son los famosos de la divulgación. Por algo Neil, algo son los divulgadores, Stephen, ¿no? sí, Mikio Kaku, por eso son los grandes. Son gente que sabe expresar sus conocimientos. Y ya para universitarios, ¿nos vamos a adentrar en libros ya más de ciencia? Yo creo que para gente... Si ya estás en la ciencia, pues supongo que ya conoces algunos, pero... Yo más bien recomendaría que si ya estás en la ciencia, más bien te vayas por libros que toquen temas más, científicos, sociales. Por ejemplo, el de Sapiens, que está de moda ahora, que toca un poquito también la parte como social. Quizás algo como... Pues como ese del científico rebelde, que toca la parte social. Libros que te lleven un poquito más como a filosofar, como a formar opiniones más allá de la rigidez que normalmente tenemos las personas que estamos en este ámbito de la ciencia, que puedas ver el lado un poco más humano de las cosas. No hay que cerrarnos en... Ajá, sí, no hay que cerrarnos a ideas. Siempre como en ciencia y todo muy cerradito. No, hay que... Fomenta la creatividad, pienso yo. Ahí se los dejo. Yo quiero decir que a pesar de ya estar estudiando una carrera de ciencias, con el libro que me adentré en la lectura científica, realmente fueron estos. Ya lo he dicho muchas veces, pues, pero es este. O sea, este fue el primer libro de ciencia que leí. O sea, es de Nat Geo y es sobre el genoma humano. O sea, estos los estaban sacando así como... Pues por cada 15 días, ¿no? Sacaban un tema diferente. Y diferentes series. Hay la serie matemática, está esta que no sé qué serie sea, hay una de astronomía. Por ahí tenemos, pues, cortados porque no los pudimos conseguir. Si alguien sabe dónde se pueden comprar, coméntelo, por favor, porque sí nos interesa. Tenemos de matemáticas, por ahí de tecnología. Está este que creo que pertenece como algo más biológico, junto con nanomedicina y esos otros. No, creo que es de ciencia de frontera, porque aquí dice las fronteras de la ciencia. Pero creo que el de nanomedicina también. Ah, sí. Bueno, por ahí, si alguien sabe de verdad dónde comprarlos, sí nos interesa. Sí, pues fíjense, yo pensaba que iban a ser muy complejos, pero no, hasta para personas que no sepan nada del tema, te va dando como los conceptos básicos, así que te hace la lectura como muy amena, aparte trae diagramas y así. Entonces yo con estos me adentré en lo que era la lectura científica Pues, como tal. Sí, no sé si lo dices para universitarios, pero Ajá. creo que esa es una buena forma de entrar a otra área de la ciencia. Por ejemplo, Ah, sí. yo también leí el de nanotecnología, que es este verdecito, que es de la misma serie, nada más que no sé por qué trae portada de otro color. Y está padre porque te va dando conceptos, te va adentrando, pues suponen que no sabes nada, y te va adentrando por conceptos desde lo más básico hasta lo más complejo, y termina dándote como la ciencia de frontera. Entonces creo que te deja, pues no eres un experto obviamente, pero te deja pues más o menos bien parado
en los conocimientos básicos del tema que toca. No, y están padres porque en un solo librito es eso, o sea, desde lo básico hasta lo complejo y lo comprendes todo bien. Sí, o sea, puedes, para adentrarte en un tema están bastante bien. Ya queda en uno investigar más. Y como recomendación, pues yo creo que final, no sé si quieres dar otra. ADN de James Watson. El polémico James Watson. Ay, no, sí, no, ese me gusta. Es considerado por algunos como el libro científico con mejor narrativa. Es decir, está escrito en una forma que parece que te cuenta una historia, a pesar de que toque temas científicos. Digo polémico porque estuvo envuelto en ciertas polémicas sociales sobre racismo, que no vamos a mencionar, pero su libro es muy bueno. También hay muchas críticas y polémicas del libro porque no menciona, tengo entendido, yo no lo he leído, Ana es la que lo está leyendo, que no menciona a Rosalind Franklin. Bueno, les cuento un poco. El libro específicamente que tenemos es la segunda edición. O sea, ya está revisada y de hecho al principio del libro te enlista, son muchísimas personas los que la revisaron y aportaron. Este libro, a diferencia de la primera edición, hagan de cuenta, termina la parte donde narran lo del ADN y luego te dejan una segunda parte como de ciencia de frontera enfocada a la genética. Temas como por qué no tenemos la cura para el cáncer. Entonces, o sea, viene remasterizado. Y yo creo que en esta revisión que hicieron estas personas fue donde añadieron su nombre. Todavía no les puedo decir. O sea, sí viene. Ajá. Una mención, por lo menos. No les puedo decir que la menciona como tal porque aún no llegó a esa parte del libro, pero al principio, así como la primera página del libro, sí viene James Watson, Francis Crick, se me olvidó el nombre del otro chavo, y Rosalind Franklin. O sea, sí los menciona a los 4. Entonces, no sé, me faltaría como terminar de leerlo y ya para darles quizás una opinión. La polémica es que no le da crédito, ¿no? Sí, quizás no dice así como, sí es cierto, la neta sí. Era sabido que estaba ella en el proyecto y la otra persona que tampoco recuerdo su nombre. Se llama... Pero tengo entendido que el problema es que no le da el crédito que se merece. No recuerdo. No sé si lo mencionaste, no escuché. James Watson es el ganador del premio Nobel por descubrir... por descubrir la estructura del ADN junto a Francis Crick, el premio Nobel de Medicina, justamente. Entonces, la polémica es que a Rosalind Franklin, que toma una famosísima foto, pues, de la estructura del ADN, ella no gana el Nobel. O sea, no se le da crédito hasta muchísimo tiempo después. Pero aquí vienen otras cosas como, es que había fallecido y no se les dan premios a personas fallecidas, y así. Pero lo que sí les puedo decir, porque eso pues ya sí lo he leído, o sea, sí, ya lo noté, es que sí tiene muy buena narrativa. Es muy bueno, está escrito perfectamente. No sientes que estás leyendo un libro científico para nada. Te empieza a platicar así como, pues yo iba caminando, llegaba al laboratorio, mi familia, y también te da mucho contexto histórico. O sea, te empieza a hablar como, desde la como evolución y luego de que Hitler... Un marco teórico. O sea, a ese nivel, o sea, la verdad está muy bueno en conocimiento, o sea, muchos datos curiosos. Y lo que se me hace padre es que menciona muchos científicos que no son reconocidos. O sea, que nunca dieron como sus descubrimientos y no se les reconoció por eso. Entonces, la verdad, está muy interesante. Son muchísimos datos curiosos que yo quisiera como... Lo he intentado. Una libreta a un lado y apuntar porque es muchísima información. Es muy complicado retenerlo. Sí. Pues yo creo que con eso terminamos. No sé si quieres agregar algo más. Pues no. Cerramos con el polémico James Watson. Sí. Y nos retiramos. Yo creo que estaría padre que nos comentaran qué les pareció. ¿Se sintieron cómodos? ¿Les gustó la plática? ¿Qué tal se escucha? ¿Se ve? Sí. Pues, ¿qué opinan? ¿Qué tema les gustaría que tocáramos después? Les comentábamos que vamos a tener invitados. Ya que confirmemos algún invitado, el primer invitado se los ponemos ahí para que le hagan unas preguntillas ahí. Lo pongan a opinar también. Y pues, creo que es todo. Pues
Pues sí, creo que es todo. Me gustaría que ustedes también nos dejaran en los comentarios recomendaciones de libro, ustedes que leen. Sí, Y ustedes que nos que les recomiendan gusta, ¿qué recomendarían ustedes, así como le hicimos de para diferentes niños, edades. jóvenes y adultos? Niños, adolescentes, jóvenes y adultos. ¿Qué les parece? ¿O qué leen ustedes? ¿Qué los adentró? ¿Les gusta la divulgación o no? En lectura. No, o sea, no importa el tema, de verdad, estamos abiertos a leer de todo. A recomendaciones de todo. De lo que sea. Ajá. Pues yo creo que con eso nos retiramos entonces. Nos vemos. Hasta la próxima.